Buenas noches. Bueno, ya pasaron las elecciones, ya sabemos quiénes son los candidatos que van a quedar para noviembre, pero mientras tanto, la cosa sigue, ¿no? Digo, mientras tanto, gracias a Dios tenemos muchos menos infectados, pero ya la Delta, por lo menos en Córdoba, está dando vueltas. Dicen que hay circulación comunitaria. Y mientras tanto, los médicos, porque pasó la campaña, ya sabemos quiénes son los candidatos, pero aquellas personas que a las 8 de la noche nos emocionábamos por aplaudir, esas personas que rezábamos por ellos, esas personas que perdieron muchísimos compañeros porque en su trabajo realmente arriesgan la vida y se contagian, esas personas que están ahí, que son la primera cara frente al COVID. En realidad son la primera cara del Estado frente al COVID, porque estamos hablando de los médicos que nos proporciona el Estado. ¿Qué pasa con ellos? Porque parece que con la campaña, y parece que ahora estamos todos muy relajados porque hay menos casos, entonces de ese tema no se habla. Después de los auspicios tenemos dos médicos, el doctor Gastón Bacchiani, que nos va a contar qué pasa en el neuropsiquiátrico, porque claro, hay menos casos. Pero aquellos que pudieron sortearlo quedaron con secuelas, y algunos con secuelas psicológicas y psiquiátricas muy importantes. ¿Cómo está el Estado? ¿Cómo está esa cara del Estado que es la primera para atender a esa gente en un post-COVID? Y después vamos a estar también con el doctor Paulo Igarzábal, que está en el Hospital Córdoba. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Hay suficientes médicos para un post-COVID o para una nueva ola? ¿Cómo están hoy plantados los médicos? ¿Cobran lo que tienen que cobrar? ¿Qué sistema contractual tienen? ¿Dónde está parado nuestro sistema de salud hoy, que gracias a Dios tenemos solo el 10% de camas ocupadas, y entonces ya podemos pensar no solamente en la urgencia, sino en ellos, en los médicos, en los que siempre estuvieron? No se vaya, después de los auspicios, este tema que creo que también es responsabilidad de los medios, para que no nos olvidemos de qué pasa con ellos. Ahora, tus comidas son más ricas con el nuevo untable Por Salud de Manfrey. Va con todo, un verdadero aliado en tu cocina. Nuevo Por Salud de Manfrey. ¡Próbalo! Manfrey, eso que te gusta. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro tea shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai. Buenas noches a los dos, muchas gracias por estar acá. Fuera de cámara los escuchaba hablar y había cosas que es como que resultan inverosímiles, pero bueno, ahora ya empezó el programa, ya están las cámaras prendidas, y estaría bueno que todos los cordobeses sepan, ¿no? Porque esto que nos pasó, de a las 8 de la noche aplaudirlos, de ir a las caravanas y defender la actividad de ustedes, parece que somos una sociedad con muy poca memoria y de repente nos olvidamos. Y como ahora estamos todos mucho más relajados, gracias a Dios, nos olvidamos de todo lo que ustedes pasaron y de todo lo que ustedes lamentablemente siguen pasando. Entonces, bueno, cuéntenos un poco dónde están parados hoy, qué está pasando hoy en Córdoba con los médicos. ¿Hay médicos suficientes? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo puede haber un acercamiento para que estas cosas, ahora, como dije recién, que ya lo urgente deja de ser esta atención, porque si no el paciente se muere? Bueno,
¿Cuál es el canal, cuál es el vínculo para que no vuelvan a suceder las cosas que están sucediendo? Bien, sí, uno lamentablemente tiene que decir que relajado no puede estar porque, primero porque es un problema que nosotros venimos sosteniendo, no es de ahora y no ha tenido que ver con la pandemia, sino que lleva varios años, décadas ya, ¿no? De la situación de un sistema de salud que no está articulado correctamente, que tiene dificultad para asistir a un grupo muy vulnerable de la población y que la pandemia vino a mostrar la vulnerabilidad que tiene este sistema, ¿no? Y en medio de todo esto, situaciones que ya se han hecho boca del ciudadano, ¿no? Primera ola, segunda ola, tercera ola, y algunas cuestiones que con el diario de lunes hubiera sido más fácil de entender o de atender, digo, porque esto ya pasó en el resto del mundo y entonces nos podríamos haber planificado y organizado mejor, ¿no? Esto es lo que venimos sosteniendo nosotros. En materia de recursos humanos, en materia de condiciones laborales, en condiciones salariales también, porque lo que viene a mostrar ahora esta etapa digamos, de baja de casos son dos cuestiones Me doy cuenta que no se anima a decir post-COVID. Tal cual, no me animo a decir post-COVID porque esto, lamentablemente, creo que esto es una enfermedad que vino a quedarse. Quizás, gracias a la vacuna, hemos disminuido la casuística y entendemos que es una enfermedad más, que viene para quedarse, una virosis más. Pero uno tiene que también contar que lo que vino después de estas oleadas o de esta etapa de menos pacientes infectados con COVID es una etapa donde el equipo de salud está cansado. El personal de salud está muy cansado. Cansado porque le tocó transitar incertidumbre de conocer una enfermedad nueva, cansado de trabajar en condiciones laborales que eran distintas a las habituales, porque mucho personal tuvo que cambiar su forma de trabajo, enfermeras que tuvieron que cambiar sus turnos laborales y aclimatarse a otro tipo de tarea, personal que no estaba afectado a la guardia y tuvo que trabajar en la guardia, profesionales especialistas que tuvieron que salir a atender este tipo de pacientes, y evidentemente que el desgaste emocional que ha tenido todo el equipo de salud es más que importante. Recordemos que tampoco hubo vacaciones, claro, digamos, y que los bonos que se dieron para tratar de paliar algún gasto, de hacer algún reconocimiento, está claro que han sido insuficientes. Además con la inflación, se licúa. Y tan bajos esos bonos que se terminaron licuando. Y por otro lado, la situación de los pacientes, ¿no? De los pacientes, hablemos de los pacientes comunes, los pacientes que concurren habitualmente al sistema de salud, que no tienen COVID. Digamos, sé que también hay que entender que hay una población que es portadora de patologías crónicas, que tiene adicciones, que tiene dificultades, que tiene problemas de salud mental, que tiene HIV, que tiene cáncer, que tiene enfermedades hematológicas, que tiene hipertensión, que tiene diabetes y que lamentablemente ha visto dificultado el acceso a la salud y esto ha retrasado su comportamiento natural y ha hecho que las enfermedades tengan una evolución distinta y que tengamos mayores complicaciones y también, lamentablemente, ha aumentado el índice de fallecimiento de este tipo de pacientes. Estamos hablando de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Entonces, tenemos que decir que toda esta situación no ha venido más que a complejizar y, lamentablemente, tenemos que decir que a los médicos y al resto del equipo de salud nos viene en una etapa de mayor insatisfacción porque vemos que en medio de la contienda electoral, no solo que todo este reconocimiento que se hizo desde el punto de vista retórico, no tuvo nada que ver con el acompañamiento salarial, ¿no? Y de las condiciones de trabajo. Así que evidentemente que eso hace que estemos también bastante molestos y bastante desahuciados, digamos, ante la situación con la cual hemos sido desatendidos por parte del gobierno de la provincia. Doctor, usted en el neuro, ¿qué pasa hoy en el neuro en Córdoba? Bueno, el neuro en realidad no es una isla, tenemos los mismos problemas que el resto de los profesionales que hemos manifestado ya hace tiempo, las pésimas condiciones salariales y laborales que nos recorren a todo el sistema de salud. Ya más de 500 días, digamos, con este descenso en la casuística, podemos hacer un primer balance. Nosotros, como multisectorial, como UTS, hemos sido muy críticos también en el manejo sanitario de la provincia en la pandemia. Pero no solo eso, el gobierno no solamente no hizo ningún reconocimiento a los trabajadores de la salud, sino que al contrario, digamos, seguimos en pésimas condiciones salariales, ni siquiera se establece, este gobierno que habla de diálogo, de consenso, ni siquiera nos
nos recibe para hablar, digamos, para plantear estos reclamos que venimos haciendo hace tanto tiempo. Y en el neuropsiquiátrico, bueno, justamente realizamos en el día de hoy un abrazo solidario que fue muy concurrido. Nos acercamos hasta la dirección para pedir respuestas porque en este momento de la pandemia, como decía el doctor, empiezan a surgir las patologías que no se venían asistiendo y en particularmente los padecimientos de salud mental. Esto, bueno, en la bibliografía mundial está el estrés crónico, el estrés agudo, el estrés postraumático, los trastornos de ansiedad, las depresiones, los duelos, bueno, todo lo que vemos en la pandemia que ha impactado de lleno en nuestra salud mental, lamentablemente recae todo en el hospital neuropsiquiátrico porque no hay redes de contención, no hay dispositivo alternativo, en la comunidad no hay absolutamente nada para contener esta situación. Y bueno, nosotros llegamos a un colapso en el hospital, lo venimos denunciando porque estamos colapsados. Renunciaron justamente por estas pésimas condiciones laborales y salariales 3 médicos en los últimos días, que bueno, es una demostración de la situación en la que estamos. Y bueno, nosotros la verdad ¿Cuántos sí. médicos tiene el Neuro? Ahora debemos ser 25, porque hay algunos que están de dispensas, de licencia, pero operativos debemos ser 25 para atender la demanda de patologías más graves y severas de toda la ciudad y muchas veces de la provincia. Y recae todo, digamos, las situaciones de violencia familiar, incluso tenemos que asistir adolescentes porque no hay ninguna institución. Los judicializados también ustedes. Los pacientes judicializados sin duda. Entonces tuvimos una reunión de servicio médico y dijimos, así no podemos seguir porque se vulnera tanto los derechos de los pacientes y se pone en riesgo a los profesionales, pero riesgo físico y grave y también de cuestiones médicos legales. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, imputaciones por situaciones que nos excedían y lamentablemente es el médico el que termina respondiendo ante esas situaciones. Doctor, ¿cuánto cobra un médico del Neuro? Hoy el básico de todos los médicos es 40.000 pesos, digamos. Nosotros discutimos a partir del básico porque después hay algunos otros adicionales, algunos otros ítems en el salario que nosotros, la verdad, algunos los cobran, otros no. Nosotros lo que decimos es que nuestro salario hoy es de básico es 40.000, de bolsillo es un poco más, pero la verdad que nos parece inadmisible 40.000 pesos. Creemos que hemos dado sobradas muestras de profesionalidad, de abnegación, de compromiso en la asistencia de la pandemia. Creo que hemos estado a la altura, a pesar de las condiciones que describía el doctor, lamentable en que trabajamos, con compañeros que se contagiaban, con fallecidos. A pesar de todo, creo que los trabajadores de la salud, los profesionales, los médicos, los enfermeros, los psicólogos, estuvimos a la altura y lamentablemente el gobierno de la provincia sigue sin escucharlos. Eso le quería preguntar. Bueno, es de conocimiento público la situación de salud del ministro, pero me imagino que un ministerio no tiene solo el ministro, digo. ¿Quién los recibe a ustedes? ¿Quién los atiende? ¿Quién les acepta las notas? ¿Con quién hablan? ¿Cuál es el interlocutor que tienen en el gobierno de la provincia de Córdoba? Sí, lamentablemente ha habido muchos intentos de parte nuestra. No hemos dejado una puerta sin golpear, ¿no? Hemos hablado en la legislatura, con los legisladores tanto de la oposición como del oficialismo, la Comisión de Salud de la provincia, digamos, nos ha recibido. Los funcionarios en sus distintas etapas nos han recibido todos, pero lamentablemente hubo un clic en un momento donde se suspendieron los contratos de más de 100 trabajadores que fueron de un día para el otro suspendidos y cortados su derecho laboral, y a partir de hoy, que fue hace alrededor de 60 días, no hubo más diálogo, digamos, nadie más nos recibió, más allá de las presentaciones formales que se han hecho solicitando audiencias, en medio de todo este clima, ¿no? Que como bien decía el doctor Bacchiani, la cara visible del sistema de salud somos los profesionales, somos los que ponemos la cara, entonces la falta, la imagen de desatención que tienen a veces los pacientes o esa vulnerabilidad la expresan hacia con quienes están frente a ellos, digamos, y somos nosotros. Así que esto nos pone en una posición muy delicada
y lamentablemente tenemos que decir que no estamos siendo escuchados por nadie, ni siquiera atendidos, digamos, a pesar de todo el esfuerzo que hemos puesto en esto y de toda la voluntad que hemos expresado en diálogo, porque ninguno de estos reclamos han sido reclamos alocados en el sentido que no han sido trabajados orgánicamente con las bases, con todas las posibilidades de discutir de todos los profesionales, hizo que se contextualizara una multisectorial y se llevaron de manera ordenada todos los reclamos. Entonces, entendemos que esta falta de diálogo ha tenido que ver con una política que lamentablemente tiene el gobierno de la provincia de no escuchar a los profesionales y no atender estos reclamos, ¿no? Entendemos que esto es lo que complejiza y que no sabemos si realmente están valorando, porque no hemos tenido posibilidad de dialogar, si esto forma parte de la valoración que hacen del sistema de salud que quieren los cordobeses o que necesitan los cordobeses, ¿no? Doctor, así como me contaba el doctor Bacchiani con respecto al tema del neuro, le pregunto a usted con respecto al hospital donde usted está. ¿Hace falta también más médicos? Usted decía, hace más de un año que no hay vacaciones. Claro. Que no, ¿cómo es eso? Al margen del sueldo, que ya sabemos que debe mejorarse. Al margen del sueldo. Sí, lamentablemente hay áreas del hospital, digamos, porque uno tiene que entender que el sistema de salud a veces parece que fueran médicos y enfermeras únicamente, ¿no? Y el equipo de salud es mucho más amplio, tiene componentes de los tramos administrativos, camilleros, gente que en las áreas de diagnóstico, las áreas de servicio social, en definitiva, un montón de áreas que deben dar respuestas y que lamentablemente son patas importantísimas del sistema de salud, ¿no? Sí. Y esto ha llevado de que, por ejemplo, las áreas de diagnóstico, laboratorio, diagnóstico por imágenes, se vean sobrecargadas, ya que es el mismo personal que hoy tiene que estar atendiendo incluso toda esa demanda contenida que hubo durante el año pasado y que ha llevado a que los turnos se quintupliquen. Claro. Y que se extiendan en el tiempo la posibilidad. Entonces uno pide un laboratorio de hormonas y recién los resultados, el turno se lo van a dar acá 1 mes y medio y los resultados los vamos a ver 3 meses después, con lo cual evidentemente que el paciente varía en esto. Y si uno habla con las áreas de diagnóstico de laboratorio, con los compañeros de trabajo, ellos mismos te dicen, tenemos la misma cantidad de gente o menos gente porque se ha ido jubilando y no se han ido cubriendo. Y la forma en la cual se contrata a la gente realmente son contratos muy discutibles, que nos pone al borde de la precarización, porque no hay ningún instrumento legal claro que diga cuáles son las funciones que cumplen, sino que han salido a partir de alguna circunstancia, por ejemplo, contrato por COVID. Entonces, los profesionales que entran a trabajar no saben ni por ahí en muchos casos bajo qué condiciones trabaja, cuál es el régimen horario, cuál es el área cómo deben cumplir su horario, y la previsibilidad que por cuánto tiempo los contratan, ya que no existe un instrumento legal. Y esto hace que estas áreas de diagnóstico no puedan tener sus regímenes de vacaciones de manera previsible. O sea, no pueden planificar. Imagínate que una persona no puede planificar sus vacaciones de fin de año, ver qué va a hacer con sus hijos, cuando uno ya está tratando de, después de todo el esfuerzo que hicimos, tratar de tener una bocanada de oxígeno, poder compartir con la familia. Bueno, este tipo de cosas evidentemente que muestra que los recursos humanos que disponibles en salud son escasos para hacerle frente a la demanda cotidiana y habitual, ¿no? Doctor, usted recién decía que renunciaron 3 médicos en el neuro. ¿Cuál es la solución que les dan? Bueno, el planteo hoy de parte de la dirección fue contratar a 2 médicos monotributistas. La verdad que es absolutamente insuficiente, no solo la modalidad de contratación. Con este tipo de contratos, como nombraba el doctor Igarzábal. Esta locación de servicio es un engaño laboral, porque evidentemente hay una dependencia laboral que no se cumple, un contrato enmascarado, digamos, porque es una relación de dependencia que, bueno, se cumple horarios, todo, pero con este contrato precario, incumpliendo las leyes. Nosotros recién hablamos, la verdad que el Estado no solamente se contrató de esta manera precaria durante la pandemia, que uno en la emergencia puede prever, justamente estaba para eso, alguna excepción de alguna contratación de urgencia. La provincia hace 20 años que contrata de esta forma, urgencia. Sí, por contrato, ingresos a dedo, con absoluta discrecionalidad, sin concurso, y eso no es de la contingencia, eso hace tiempo. Y bueno, la respuesta de hoy, obviamente nosotros después hicimos una asamblea hoy en el hospital y vamos a continuar con las medidas de fuerza, porque
no podemos dar respuestas a nuestros pacientes. Así que vamos a continuar la semana próxima. Mañana resolveremos la modalidad. Hoy se sumaron, por ejemplo, los pacientes que incluso ingresaron. Una paciente ingresó a la dirección a plantear la situación, pero se sumaron al reclamo, porque es algo muy sentido y bueno, lamentablemente no solo no se previó la situación, sino que cuando se planteó no hay respuesta. Ahora les pregunto a ustedes dos que están ahí en la primera línea, que la verdad que durante estos 500 días, decía recién doctor usted, sí, más de 500 días, volver a la casa, sacarse la ropa, meterla en la lavarropa, bañarse, porque digo, esto que veíamos al principio, ustedes lo siguen haciendo siempre, porque ustedes están ahí. ¿Qué sienten con respecto a la sociedad? Porque al margen de lo que esté pasando con el gobierno y demás, a mí es como que me preocupa un poquito eso, ¿no? Que no siento que todos, y me incluyo como sociedad, realmente los valoremos a ustedes con todo lo que hacen y lo que hicieron. Sí, hay dos principios de la salud pública que tienen que ver con la intersectorialidad, con la llegada de la comunidad, digamos, la participación de la comunidad en todo esto, ¿no? Como entender que el objetivo de la salud tiene que ver con una comunidad, con la familia, con el individuo, y en esto, evidentemente, que las actitudes se reflejan en lo que pasa posteriormente, cuando uno no lo hace de manera correcta desde el Estado, digamos, ¿no? Cuando los ejemplos son malos, cuando el presidente se junta con su familia a festejar el cumpleaños a su señora, digamos, y después le echa la culpa a la señora, digamos, esto, imagínense qué autoridad moral le deja al resto de los ciudadanos para que cumplan, y a nosotros nos pone en un ambiente de más bronca. ¿Qué quiere que te diga? Otra cosa no se puede decir, porque la verdad que pedirle a la gente que haga lo que no haga el presidente, que lo que no hizo el presidente, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, uno tiene que entender y trata de replicar, que la sociedad entienda que esto todavía no se termina, que hay prácticas de distanciamiento, que hay prácticas de conciencia social que hay que seguir tomando, que los chicos no están vacunados y que es necesario continuar con esas prácticas, así como es imprescindible que los chicos vayan a la escuela, hay que también saber que los chicos que son motorizadores de cambios sociales también tengan en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Y ojalá que el ejemplo, porque siempre digo, los chicos son los que nos dan ejemplos para muchas cosas, la vuelta a la escuela sirve para eso, digamos, ¿no? Para reflexionar sobre cómo uno debe actuar, cómo debe ser solidario con el próximo, con el prójimo, cómo debe cuidarse y cómo entender que no hay que bajar los brazos todavía y que vamos por buen camino, pero porque estamos teniendo vacunas para todos, pero entendemos que esto requiere de un mayor esfuerzo, ¿no? Un mayor esfuerzo porque acá no se terminó. Pero así todo, nosotros nos sentimos muy acompañados por la sociedad, incluso en nuestros reclamos, salvo algunas cuestiones puntuales. Al comienzo de la pandemia, recordarán cuando había algún tipo de hostigamiento, sí, pero fueron casos muy puntuales. En general, nosotros, bueno, cuando hicimos las caravanas, las manifestaciones, de los balcones, digamos, aplausos, estos mismos aplausos que vos decías a las 8 de la noche, nos sentimos acompañados por la sociedad. Lo que no nos sentimos para nada acompañados es por los distintos gobiernos, tanto municipal como provincial como nacional. Creemos que, bueno, dejaron al equipo de salud librado su suerte, pero bueno, creemos que estuvimos a la altura, pero por la sociedad en general nos sentimos acompañados. La verdad que se nos fue el tiempo y lo único que me queda por decirles es gracias. Bueno, gracias por cuidarnos, gracias por estar siempre y perdón por a veces como sociedad no tratarlos como se merecen. Gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. No nos olvidemos, ellos son los que están siempre. Buena semana, buenas noches.